¿Qué tal amigos? Buenos días, tardes, no sé qué horas estés viendo este video. Este es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio de Hablemos de, un proyecto que claro que viene de parte de Dios y es un proyecto pues donde vamos a estar hablando de la palabra de Dios y de los muchos personajes que existen en la Biblia que pueden ser de bendición o que han sido de bendición para mí, para Alejandra o para cualquier persona en el mundo. Aquí vamos a estar hablando de cada uno de esos personajes. A cada invitado se le pregunta cuál es su personaje favorito, con cuál se identifica, qué personaje le gusta, y pues vienen a hablar de él, a compartirnos un poco de sus experiencias. Como primera invitada tenemos a Alejandra aquí presente. Tardó en aceptar, pero aceptó. y bueno, antes que cualquier cosa, pues yo sé que muchos ya te conocen, pero para los que no, pues preséntate ahí un poquito la iglesia de la que venimos y todo eso. Hola, mi nombre es Alejandra, la Handis o Giselle. Soy de Iglesia Bajo la Sombra del Omnipotente, donde también se congrega el poderoso Colin. Y pues de aquí vengo, aquí De aquí donde vienes estamos. y para allá vas. Hoy, como lo pudieron ver en el póster, si es que lo vieron y lo leyeron, hoy vamos a hablar de Esteban. Esteban, un personaje que yo creo que muchos conocen, que si a lo mejor no es una super historia, super larga, o tenga su propio libro o algo así en la Biblia, es un personaje que nos deja ver muchas cosas, que nos deja muchas enseñanzas en diferentes ámbitos de la vida. Y pues hoy vamos a estar hablando de él, empezando preguntándole aquí a Giselle, que es su personaje, que ella lo pidió y lo aclamó, que nos cuentes un poquito de dónde viene Esteban, cuál es su aparición, y por el momento eso. Y no me emociono, dije. Y no te vayas tan nervios, que vamos por partes. Pues como introductoria encontramos a Esteban en los hechos de los apóstoles, ¿no? Y Esteban aparece cuando hay una inconformidad, ¿no? Empiezan a acusar a los apóstoles de que no se está atendiendo a las viudas, de que hay ahí una desatención, empiezan las inconformidades en el pueblo, ¿no? Y empiezan a acusar a los apóstoles. Entonces ellos pues entran en sí y dicen, ¿sabes qué? Pues sí, algo está pasando, pero nosotros no somos llamados a atendernos de todo, no podemos atendernos de todo, necesitamos gente que nos ayude para nosotros enfocarnos en lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, ¿no? Que es predicar el evangelio, que es compartir el evangelio de Cristo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Consíguete 7 morros, 7 jóvenes No está bien, llenos del Espíritu Santo que estén apasionados, ¿no? Y ahí es donde aparece Esteban entre esos 7. A esos 7 jóvenes no los escogieron nada más por bonitos. Había unos requisitos que se le pidieron para que fueran elegidos esos jóvenes. ¿Puedes decirnos algunos de ellos o uno de ellos? Pues era que tuvieran buen testimonio. Buen testimonio. Bueno. Que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que hubiera en ellos sabiduría y conocimiento. Lo cual, bueno, a mí en lo personal, pues eso me deja ver que, o sea, fueron llamados para servir esos jóvenes, ¿no? O sea, no es que iban a ser predicadores o que iban a hablar de la palabra o cosas así. O sea, los llamaron para ser servidores. Así es. Digo, no sé tú, ¿verdad? Pero para mí es como que a veces tomamos el servir como algo menor, ¿no? Pero pues ahí Dios dijo, ¿saben qué? Para servir necesito que estos jóvenes igual, pues lo más importante, que estén llenos de mi presencia, del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el hecho de que tan solo para ser un servidor ya necesitas tener eso. Y más porque, o sea, el buscar a estos 7 era justo porque los 12 estaban, o sea, su llamado era expandir el reino, era pues lo que se logró hasta hoy, ¿no? Que tú y yo conozcamos el evangelio porque ellos hicieron su chamba. Pero para ellos poder hacer su chamba, para ellos poder brillar, para ellos poder estar en un lugar, o sea, si lo traemos a hoy, pues para ellos sí tener
un lugar de relevancia o donde se vieran o donde se conociera su nombre, se necesitaba quienes hicieran lo que ellos, podemos decir, ya no tenían tiempo de hacer o ya no les correspondía a ellos hacer. Y a estos 7 se les busca totalmente con el propósito de servir, o sea, nace el buscarlos a través de la inconformidad del pueblo porque no se atendía a las viudas, o sea, 100% para servir, y no era nomás porque sí, sino uno de los requisitos es que sean de buen testimonio, o sea, para que tú y yo podamos ser servidores, y servidores va pues de todo, o sea, para que tú puedas hacer el aseo en tu iglesia necesitas ser una persona de buen testimonio, para que tú puedas hacer el aseo en tu iglesia necesitas tener una comunión con el Espíritu Santo, porque aún esas pequeñas cosas es importante, ¿no? Y es parte del servicio para el reino. Así es, necesitamos estar llenos del Espíritu, llenos de Dios para hacer pues cualquier actividad, no tomar las cosas a la ligera, porque pues muchas veces decimos, no, sí, yo lo hago sin problema, cuando realmente no le damos la importancia que tenemos que darle a las cosas, porque Dios está en todo momento, en todo lugar, en todo lo que haces, en todo lo que dices y en todo lo que miras. Entonces estos jóvenes fueron buscados con esos requisitos, con esas expectativas, y pues entre ellos ahí estaba Esteban, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Era un joven lleno de la presencia de Dios, era un joven de buen testimonio y fue llamado a servir. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito a que Esteban sí fue llamado a servir y sí servía y todo eso, pero Esteban hacía un poquito más de cosas. Según la Biblia, Esteban hacía milagros, Esteban hablaba de una manera, Esteban tenía una sabiduría que muchos no podían resistir el hecho de hablar con él o de discutir con él. Es decir, Esteban fue llamado a servir, pero hizo mucho más que solo ser un siervo ahí nada más para atender las necesidades. ¿Que hizo bien su trabajo? Sí, pero fue aún más allá de Esteban. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de esa parte de cómo Esteban era en ese aspecto? Mira, aquí voy a agarrar mi Biblia. Ánimo. Y una de las primeras distinciones que hace la Biblia respecto a Esteban es cuando los escoge, ¿no? En Hechos 6:5 dice, y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Que a mí siempre cuando la Biblia hace como que da un extra de una persona, inevitablemente me lleva a pensar que esta persona daba un súper extra para Dios, ¿sabes? Porque ya está atrás que los requisitos es que sea una persona que tenga el Espíritu Santo, que sea de buen testimonio. Entonces, ¿por qué la Biblia haría la distinción con Esteban poniendo su nombre y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo? Y luego menciona a los demás, ¿sabes? O sea, hace inevitablemente a mí siempre eso me lleva a pensar a lo que comentabas, o sea, que esto quiere decir que Esteban era alguien que iba más allá, que cumplía un poquito más allá con los requisitos que había establecidos, ¿no? Pues, ¿cuál era tu pregunta? No, justamente eso, o sea, ¿qué piensas tú, qué pensabas tú en ese aspecto de que Esteban pues fue más allá, ¿no? Dice que era un joven con mucha sabiduría, un joven que hacía milagros, que hacía aquí, que hacía allá. Y tienes razón en eso, o sea, cómo pues la Biblia da a entender o hace esa distinción, y de que entre ellos estaba Esteban, el cual estaba lleno de la presencia de Dios y de todo eso. Y sí, o sea, eso sí te lleva a pensar que era un hombre especial, o sea, que no era cualquier persona. Es decir, sí estaba entre los 7, pero había algo ahí especial en él que al escritor bíblico le es inevitable no poner estas cualidades sobre Esteban. Esta persona, ponle atención, ¿sabes? Ponle atención porque algo bueno
va a salir ahí. Hay algo ahí. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerte y es, tú me dijiste que este personaje a ti te gustaba, que este personaje a ti te llamaba. Yo quiero pensar que en algunas partes te identificaste con él en algún sentido o algo te llamó la atención de él, ¿verdad? Ajá. Entonces lo que quiero que nos digas ahorita es, ¿qué es eso que te llamó la atención tanto de Esteban como para decir, ¿sabes qué? Es que este personaje, wow, me llama. Mira, la primera vez que platicamos, yo te dije Eliseo, no sé si te acuerdas, ok. Y Sí, ya sí. después lo cambié a Esteban. Yo no sé qué me pasa porque no te puedo decir que lo entiendo porque no lo entiendo. Sé que es algo en el espíritu, pero no sé qué. Entonces, si cuando yo vengo al servicio y estoy sentada y el pastor empieza a predicar de Eliseo o de Esteban, o solo los menciona por encima, termino chillando, ¿sabes? Sí. Porque yo relaciono mucho a Eliseo y a Esteban. Más adelante te voy a decir por qué y a ver si encontramos ahí la misma conexión. Pero los relaciono. ¿Qué es lo que me pasa con Esteban? Hay la mayoría de los apóstoles y la mayoría de las personas que están en la Biblia murieron por causa de Dios, ¿sabes? O sea, hay muchos, Esteban es considerado un mártir y sí hay muchos otros, pero Esteban tiene algo que me atrapa. Voy a hablar, es que son muchas las cosas y yo me quiero ir así profundido porque no hay algo específico, pero por ejemplo, aquí lo primero de lo que estamos hablando, Esteban fue junto con los 7 para servir, o sea, literalmente era para hacerlo, que yo lo bajo a hoy a que te digan vas a hacer el aseo, ¿sabes? O sea, porque era algo así, no era como que ni que iba a brillar, ni iba a resplandecer, o sea, no, o sea, iba a servir, literalmente iba a hacer lo que los otros no podían hacer, ¿no? Porque no había el tiempo para hacerlo, pues, porque estaban ocupados con otras cosas. Entonces, y lo voy a bajar hoy a que te digan que hacer el aseo. ¿Por qué hacer el aseo? Porque siento que es algo que nadie quiere casi a veces, que nadie ¿no? quiere y que lo tomas muy a la ligera. Pero imagínate la diferencia. Y voy a decirlo aquí porque creo que tú te puedes dar cuenta. Bueno, no sé tú, pero yo, aquí tenemos un rol de aseo en la iglesia, que por cierto no lo he hecho. Pero yo me doy cuenta, de verdad, yo me doy cuenta cuando yo llego y yo me doy cuenta que el aseo lo hizo la pastora. El amor. Tú llegas y te das cuenta que ella hizo el aseo, la verdad. Entonces, estamos hablando de que ay, ya voy a chillar. Estamos hablando de que Esteban daba un extra, porque el escritor bíblico no puede quedarse sin escribirlo. Entonces vamos a bajar hoy a hacer el aseo. Se nota cuando alguien hace ese servicio que es podemos decirlo más abajito, lo que nadie quiere hacer, lo que no se nota, lo que a nadie le importa, puedo asegurarte que muchos de nosotros algún día hemos llegado y la neta ni te das cuenta si lo hicieron o no, o no es algo que te importe, o ¿sabes? Pero que tú hagas el aseo 100% sabiendo que es un acto de servicio para Dios, que estás limpiando su casa, que estás preparando el lugar para que en la tarde o en la mañana su presencia y su espíritu junto con tus demás hermanos, o sea que el Espíritu Santo va a estar aquí en este lugar junto con tus hermanos y que quieres que el lugar que huela rico, que esté limpiecito, y desde que tú vienes a hacerlo, como tu corazón viene con esta disposición, la atmósfera empieza a ser diferente. Entonces ahí es donde yo te digo, yo me doy cuenta cuando la pastora hace el aseo, porque sé que desde que ella viene a hacer el aseo está adorando a Dios, está orando, está platicando con Dios, sé que lo hace para Dios, o sea, da un extra. No digo que los demás hermanos no. No se agüita. Pero cuando tú en tus actos de servicio a Dios haces un extra y siempre, siempre, siempre que lo haces para Él, o sea, olvidándote de cualquier otra cosa, sino que lo haces para Dios, se va a notar la diferencia. Delante de Dios se va a notar, pero también a los ojos de los demás. Es inevitable que te des cuenta que esa persona está dando un extra.
Y creo que eso es lo que pasa cuando el escritor bíblico no puede dejar de exaltar a Esteban frente a los demás. Esa es una de las cosas que me... Y sí, y fíjate que qué importante lo que dices, porque no lo había pensado, pero tienes mucha razón. En el aseo también tienes razón. Lo importante que es lo que te pidan hacer o la tarea que te dejen hacer, por más minúscula que tú creas que sea, lo importante de hacerlo como lo que es, hacerlo para Dios, hacerlo con todo el corazón, lo que te pidan, y eso va para todos los que escuchan ahí, lo que te pidan, hazlo con todo tu corazón, hazlo de verdad para Dios, hazlo de la mejor manera, hazlo perfecto si tú quieres, o sea, lo que te pidan, hazlo lo mejor posible, porque aún en las pequeñas cosas uno resalta, como dices, se nota cuando alguien hace las cosas por amor. Voy a poner un ejemplo aquí, que aquí no pasa porque no tenemos a alguien que reciba en la puerta, también. Pero un ejemplo es, digamos que tú vas a cualquier otra parte y está alguien ahí recibiendo en la puerta que a lo mejor no le gusta mucho esa tarea de estar recibiendo en la puerta a la gente con una cara. La gente nota cuando lo haces con amor, cuando lo recibes, Dios te bendiga, bendecido, pásele, siéntese aquí, siéntese acá. Lo que sea que te pongan a hacer, hazlo con todo el amor, hazlo con todas las ganas, pensando lo que es, que Dios se va a glorificar aún en eso, en lo que tú hagas. Hazlo lo mejor que puedas y a la perfección si quieres, porque todo eso quieras que no, como Esteban, o sea, te resaltas ahí poquito entre todo, ¿no? Este cuate lo hizo con el corazón de verdad, lo que le pedí. Y Dios se encarga de ver todas esas cosas y así como dice, ¿no? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner entonces. Desde abajo hasta arriba, o sea, lo que te pidan, tú séle fiel a Dios ahí, aunque creas que sea una tarea que no sea, no, yo quiero hacer grandes cosas. Ahí primero, Dios se va a encargar de que todo se vaya viendo y todo vaya fluyendo, ¿no? Entonces sí estoy muy de acuerdo contigo en ese punto. Qué bueno que tocaste ese tema y creo que todos van a estar de acuerdo en eso, en que hay que hacer las cosas para Dios con todo el corazón y tomándolo como lo que es un servicio para Dios. Que nada en el ámbito de Dios, ninguna tarea es pequeña, ¿eh? O sea, no crean que estamos diciendo eso de que, no, hacer el aseo no importa, no. Todo importa aquí. Somos un cuerpo y todos funcionamos juntitos. Se necesita de todos. Así es. Y ahora, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Hay algo que quieras hablar de alguna otra cosa tú personalmente? ¿O quieres que yo me vaya para otro lado? Porque te veo. Hay algo que quiero decir, pero no me quiero extender mucho en ese punto, pero están los 12 apóstoles y les empiezan a reclamar a ellos por algo que se está desatendiendo. Y la neta, si lo vemos, es algo que ellos pueden hacer. ¿Sí me explico? Uh-huh. Desatenderían lo otro, sí, pero si se sacrifican más, si le echan más ganas, lo pueden hacer. Ajá. Pero no se trata de que todo lo quieras hacer tú y esforzarte y matarte y dar yo. Porque entonces, ¿dónde empiezas a expandir, sabes? Porque tienes que empezar a compartir lo que Dios ha puesto en ti, que pueda ser multiplicado en los demás. Y para eso necesitas empezar a ir soltando poquito, a no querer agandallar todo, más cuando tienes un puesto de liderazgo en tu iglesia, ¿sabes? Que quieres empezar a tú hacer todo porque sientes que nadie lo está haciendo como tú quieres que se haga, y porque si no se hace así, entonces no. Porque no se trata de eso, porque cuando tú tienes un puesto de liderazgo en tu iglesia, tienes gente detrás de ti. Y si tú ya llegaste a ese lugar, es porque tu pastor confía en ti y porque Dios confía en ti. Y Dios y tu pastor confiaron en lo que tu pastor había puesto en ti, lo que Dios había puesto en ti. ¿Sí me explico? Ya tu pastor se multiplicó en ti y tú tienes que aprender
a multiplicarte en los demás y para que esos después a su vez se multipliquen en otros. Pero si tú como líder en cualquier ministerio en tu iglesia, líder de jóvenes, líder de varones, casi sea que tengas 2 jóvenes, pero que tienes un puesto de autoridad y empiezas a tú querer hacer todo, también empiezas a hacer que los que tú tienes, que te están viendo, se sientan no valorados, que se sientan que no son útiles, que no están haciendo nada bien. Y todos, porque tú mismo lo haces, todos cometemos errores y nadie lo va a hacer como tú lo harías, porque pues cada quien tiene su manera de hacerlo. Pero te aseguro que tú y yo tampoco hacemos las cosas como Dios se imaginó en el principio que lo haríamos. Entonces, los apóstoles lo podían hacer, sí, pero ya no era algo que les tocaba y tenían que confiar en otros, porque para ellos poder expandir el reino empezaba ahí, empezaba que fueran soltando a otros para que esos otros también. Que iban a empezar sirviendo, sí, pero pues si los apóstoles seguían aferrados a hacer todo, ¿cuándo iba a crecer el asunto? Entonces, como líder, tienes que aprender a ir soltando y a ir confiando en las personas que Dios ha puesto ahí que te están viendo. Y tú, como alguien a quien le pidieron que haga el aseo, como alguien a quien le pidieron que cargue las bocinas, como alguien a quien le pidieron que vaya y le traiga la botella de agua al pastor, lo que tú quieras que te han pedido, que estés en la puerta, que te han pedido y que no has querido hacer porque se te hace poca cosa, velo, o sea, creas o no, viene de Dios, o sea, es Dios poniendo el sentir en alguien para que te pongan a ti a hacer algo y no nomás estar sentado en tu silla. Y así, en los pequeños actos de servicio es donde tu vida se va a empezar a activar y poco a poco vas a ir haciendo más para el reino, pero todo empieza con que tú digas sí, tienes que decir sí y hacer las cosas con excelencia. Ese era mi paréntesis. Es un paréntesis. Es un paréntesis muy bueno. Y no, o sea, realmente estoy de acuerdo en ello, en que tienes que preparar a la gente que viene detrás. Y así como lo dijiste tú, de que a veces también uno puede adueñarse del no sé si decirle de ser muy celoso del ministerio que tienes. Ajá. Y decir, ¿sabes qué? Esto es mío y no te puedo empezar a meter a ti porque a lo mejor me lo quitas. A lo mejor entras tú y me vas a dejar aquí, me vas a dejar bailando con la más fea y ahora ¿qué voy a hacer yo? Entonces a veces por ese temor no le dan la oportunidad a las demás personas que vienen detrás, que también Dios quiere que sean preparadas y que Dios quiere que sean preparadas pues para seguir creciendo, y a veces por ese temor o por encerrarnos tanto en algo de que es mío, yo lo quiero y nada más va a ser para mí, decidimos pues ser rebeldes con Dios y no entregar o no ir preparando a los demás, porque cuando llegue el momento de que tú tengas que soltar ese ministerio, de que ya Dios te diga, sabes que no es que te esté rechazando, pero tu tiempo ya pasó, ya gracias por lo que hiciste y todo, pero necesito ahora sangre nueva, ¿no? O sea, necesito que esta persona, pero no lo preparaste por el celo que tuviste. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? O sea, ¿vas a entrar a alguien así nomás al ruedo? Entonces, creo que también se puede ir por ahí. O sea, los apóstoles bien pudieron decir, no, pues a lo mejor sí se nos hace difícil y todo, pero sí podemos, no necesitamos meter a nadie más. Y descuidar la otra parte, que era lo importante, que era buscar de Dios, buscar de su palabra para poder alimentar al pueblo en aquel entonces. O sea, olvídate, a lo mejor no estaríamos hablando aquí de ellos o de Esteban o de cualquier persona. Es que sabes que sí, o sea, siento que como iglesia hemos perdido un poquito el foco en decir, es que yo sacrifico para Dios y yo, sabes, en este tema y este contexto de sacrificio y de ser un altar y de ser un sacrificio vivo, porque son palabras muy románticas, la verdad. Entonces a veces lo tomamos muy no, es que la tengo que sufrir y que mi tiempo apenas me alcance y que ya
me dormí 3 horas, pero esto es servicio a Dios. Y sí, o sea, a veces sí va a ser así, a veces sí Dios te lo va a pedir, pero no todo el tiempo. No es todo el tiempo, eso no es sacrificio, la verdad, eso no es el sacrificio. Tú, para que el reino avance, para que el reino crezca, tú tienes que multiplicarte en otros. Eso es algo que he entendido. Vamos a poner al Alex. Por cierto, Alex es el que está atrás ahí de la cámara. Ahí va a decir qué onda. Alex ahorita aquí en la iglesia es el todólogo. Sí. ¿Sí me explico? O sea, es el ingeniero de audio, pero es el tecladista y si él no toca, yo no doy con los tonos y... ¿Sí me explico? Ujú. O sea, y todo lo otro que sabemos que se necesita para las funciones de la iglesia, ¿sí? Pero si él no empieza a multiplicarse en otros, a enseñarle a otros, a ir viendo más o menos y no a uno solo enseñarle todo, porque no queremos a otro que se necesite nomás ese... No. O sea, él tiene muchos dones que Dios ha puesto y tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Entonces, tiene muchas cosas y de eso que es todo, luego tiene que repartirse en diferentes personas para que las diferentes personas puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque supongamos que Dios lo quiere promover. Pero ¿cómo se lo lleva si lo necesita Si lo para todos? acá. ¿Sí? Uh-huh. O sea, Dios lo va a promover y entonces va a dejar aquí todo. Porque Él no ha preparado a nadie. O sea, estamos diciendo que tú mismo te pones una barrera o tú mismo te pones obstáculos para que Dios no te promueva, ¿no? Todo por que no estoy diciendo que sea el caso del Alex. No. Pero todo porque dices, no es. Todo porque tú dices, no, es que esto es mío y es mi ministerio. Y si preparo a alguien, Dios lo va a poner ahí, me va a quitar a mí todo. Pero si Dios te quita porque ya no te toca y porque tiene algo mejor o porque simplemente ya, o sea, tu tiempo. Por eso, cuando tengas, o sea, lo que tengas, el tiempo que lo tengas, lo tienes que aprovechar. Pero mi punto más así es que tenemos que aprender a multiplicarnos en los demás. Tienes que aprender a ir sembrando en los demás lo que Dios ha puesto en ti. Para el día que tú faltes o el día que Dios te promueva y ya no estés en tu iglesia, ya no estés en el lugar en el que Dios te ha sembrado, porque ya Dios te promovió, porque lo que sea, ya esté alguien más que pueda hacer, y eso es que el reino avance, que tú no seas necesario para que las cosas se hagan o para que se hagan en otro lugar, porque tú ya te multiplicaste, por tanto el reino se multiplicó y ese otro va a ir a multiplicarse en otros. Pero si nomás tú y tú y tú, pues supongamos que la iglesia quiere sembrar otra iglesia. Necesitamos. El grupo de alabanza es el Alex. Lo vamos a partir en y dos. Lo vamos, sí, no, sí me explico. Tiene mucho sentido. Y es que también, si nos vamos a lo bíblico, a la Biblia, o sea, Moisés hubo alguien detrás de él. Lo siguió, lo conoció, lo fue preparando para lo que venía. Quizá a lo mejor Moisés decía, bueno, a lo mejor me toca, a lo mejor no va. Pero por sí o por no, ahí estaba, ¿no? Josué mirándolo. A lo mejor hacía las espaldas, pero viendo todo lo que hacía Moisés, cómo lo hacía Moisés, cómo platicaba con Dios, cómo iba ahí, cómo era amigo de Dios. En cierta forma, o sea, él fue preparado para cuando llegó el momento de que Moisés, ya, o sea, hasta aquí ya llegó tu momento. Todo lo que hiciste muy bien, pero muchas gracias, pero algo mejor viene para ti, y vaya que mejor, ¿no? Algo mucho mejor ya te espera, y es momento, o sea, te puedo llevar, puedes ir a ese lugar mejor, puedes tomar lo que ahora te toca, porque ya te encargaste, y hay alguien listo para seguir mis planes, o sea, ¿sí me explico? Hubo algo de eso. Eli estuvo a Eliseo, querías platicar. Elías tuvo Eliseo, también lo siguió. O sea, muchos hombres en la Biblia tuvieron que tener a alguien detrás para enseñarles. Siempre hubo un sucesor. ¿Sabes? Siempre, porque eso tiene que pasar. O sea, no es algo que se pierda así como así. O sea, siempre hubo, como dices, un sucesor. Detrás de una persona que está llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios o del poder
de Dios, siempre hubo alguien detrás para heredar eso, o más, como en el caso de Eliseo, ¿no? Y superar al maestro, como superar a su maestro, a su sensei, como le quieran decir. Entonces, pues sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso. Tenemos que tener, no tenemos que ser tan así, tan avaros de los ministerios, que sí está bien que lo tengas y qué bueno que Dios te use en ello, pero encárgate de preparar a los que vienen detrás, porque no vamos a ser jóvenes eternos. Algunos parecemos, va, pero... Y porque sobre todo, yo no creo que tú quieras estar... El lugar en el que tú alcances en esta temporada de tu vida, ¿sí me explico? Uh-huh. Lo que llegues a hacer para Dios y el lugar en el que Dios te ponga, etcétera. Yo no creo que tú quieras estar en este mismo punto en 20 años más. Espero que no quieras estar aquí igual. No. ¿Sí me explico? Aunque ya hayas alcanzado la meta y el sueño en Dios que tú tenías hace 2, 3 años. ¿Sí me explico? Que en 5 años, ¿sí me explico? Que tú ya llegues a lo que tú estás soñando hoy en Dios, que tú lo alcances y que digas, no, pues aquí, y no le ayudo a nadie porque yo no creo que sea algo que quieras estar ahí toda tu vida cristiana. Se supone que alcanzas y quieres, siempre debemos querer más, pero si deseas más, tienes que ir dejando atrás. Es muy claro en los pastores, por ejemplo. Llega un punto en el que el pastor toda la vida estuvo ahí, ¿no? Porque pues toda su vida de pastor, pues estuvo preparando gente, ¿no? Porque predicaba todo el tiempo y así. Pero llega un punto en la vida de todos los pastores, como que donde empiezan a sentir que ya no les quedan tantos años y empiezan a buscar su escudero. Empiezan a buscar quién va a andar ahí detrás de ellos y empiezan a buscar a quién sembrarle todo lo que Dios les ha dado y empiezan a querer multiplicarse en ese uno y ahí, o sea, hay una etapa del pastor en la que empieza a quererse multiplicar en sus escuderos. ¿Sí me explico por qué? Porque él dice, ok, llega el tiempo en el que yo tengo que dejar, porque pues ya estuvo, me quiero jubilar. Sí. Y tengo que preparar un sucesor, que es Dios el que lo hace, pero el pastor tiene que encargarse de decirle, ¿sabes qué? Mira, pues aquí está si te gusta, bueno, y si no, pues... ¿Le das el visto bueno? Es muy claro verlo en un pastor, ¿estás de acuerdo? Sí, la verdad. Pero que sí. cada miembro de la iglesia es lo mismo, porque lo que yo estoy haciendo hoy como levita, entiendo que no, o sea, amo el lugar en el que estoy, lo honro y lo cuido, pero entiendo que no voy a ser yo la vocalista de la iglesia toda mi vida. Porque Dios tiene algo preparado para mí. Dios me va a llevar a otro lugar, porque lo creo y lo acepto, ¿sí me explico? Pero, ¿qué hubo? O sea, sí, Señor, llévame a mí a lo que quieres hacer y dejo solo el lugar, ¿no? O sea, tengo que ir preparando. En conclusión, para cerrar este punto. Sí, porque yo me emociono. Para cerrar este punto, voy a dar mi propia conclusión. 5 minutos. En conclusiones, disfruta cada una de las etapas que vivas en los ministerios, en la iglesia. Si tu etapa en este momento es, me toca hacer el aseo, disfrútalo, hazlo con todo el corazón. Si tu etapa es, estoy en el grupo de alabanza, soy levita en el piano, soy vocalista, disfrútalo y hazlo con todo tu corazón y hazlo para Dios. Si tu etapa es, quiero ir a predicar a las calles, disfrútalo, ve y predica con todo el corazón y trae a la gente a los pies de Cristo y háblales de Dios. Cual sea que sea tu etapa en los caminos de Dios, disfrútala. No va a ser para siempre esa etapa, entonces de verdad disfrútalo, hazlo con todo el corazón y cuando llegue el momento de que Dios te diga, sabes que ya no te aferres a ello, porque ten por seguro que Dios tiene algo mejor preparado para ti. Y así es como cerramos este punto. Nos faltan otros 43. Ya en 50 minutos, sí. Y yo. ¿En serio? Vamos a ir un poquito más para allá en la historia de Esteban. Vamos a ir hasta ese momento
que yo creo que casi todo el mundo conoce y que se puede decir que es el cierre, bueno, es el cierre de la vida de Una historia muy corta. Una historia, es una historia corta, pero con muchas, pues mira, ya no todo lo que nos ha enseñado Esteban en tan poco tiempo iba a decir. Pero vamos a llegar al punto en el que para empezar acusan a Esteban, ¿no? De hablar blasfemias, de hablar cosas, pues como en los tiempos antiguos, ¿no? De hablar una blasfemia en contra de Dios, que hablaba cosas que no eran contra Moisés y todo ese tipo de cosas. Tú puedes decirnos, ¿por qué tuvieron que hacer eso las personas que lo hicieron? ¿Por qué? No es la respuesta que esperas, pero pues creo fielmente que así estaba prediseñado en la eternidad, ¿no? ¿Qué creo? Porque no me atrevo a decir esto fue. Sí, no. Sí, ¿qué crees tú? ¿Qué creo que hubo en el corazón de ellos? Creo que lo que hoy hay en la mayoría de los conflictos en el cuerpo de Cristo y en la iglesia, que pues es la envidia, ¿no? Es el decir, a ver, como que es muy sabio para mí. Ahí va, ¿no? O sea, si lo dejo va a empezar a llamar mucho la atención, va a ser igual que aquellos y no podemos permitir que esto vaya más allá. Creo que así como el escritor bíblico vio algo diferente en Esteban y por eso, vuelvo a repetirle, fue inevitable no escribirlo, creo que a los ojos de los hombres también fue inevitable ver que había algo diferente en Esteban. Sí. Y siempre que haya algo diferente en ti, que realmente tu corazón esté buscando agradar a Dios y que vayas un poco más allá y que des un extra, siempre se va a levantar más contienda en tu contra, porque el enemigo también se da cuenta de que hay algo diferente en ti y que si te deja crecer en lo que tú estás dispuesto a hacer, es batalla fuerte y contundente contra su reino, y pues eso no le va a gustar. Es correcto, no cuenta la historia en la Biblia que tuvieron que hacer eso porque con argumentos no pudieron contra él, ¿no? Es decir, que Esteban era, como ya lo decía, una de sus cualidades es que era una persona, pues, de sabiduría, una persona sabia, un joven sabio. Entonces, entre tanto que no le pudieron ganar con argumentos porque, pues, contaba con el respaldo de Dios, con la sabiduría que viene de parte de Dios, no una sabiduría humana como la que esas personas manejaban y creían que estaban en lo más top de lo top. Y llega un joven y les mata todos sus argumentos con la sabiduría que proviene de Dios, como dices, ¿no? O sea, oye, pues ¿qué onda? O sea, yo tantos años de estudio, de tanto sí, me ha matado la cabeza y todo. Y lo acaban de levantar. ¿Cómo onda? O sea, servidor. ¿Cómo que servidor de viudas y servidor de acá y va a venir a desarmarme todo? Y tuvieron que levantar falso testimonio contra él, porque nada de lo que dijeron era cierto, y pues fue lo que hicieron, ¿no? Levantar un falso testimonio. Cuando no pueden hacer las cosas, cuando no pueden hacer nada contra ti, con argumentos, cuando buscan así en tu vida, a ver, un error que tenga por ahí el Colin. En mi pasado tuve muchos, cabe mencionar, en mi pasado tuve muchos. Pero regularmente las personas que te quieren ver caer siempre van a estar ahí buscando o esperando que te equivoques un poquito. Y cuando no encuentran por dónde llegar, por dónde decir, bueno, pues no se equivoque, no es que no te equivoques, ¿no? Pero, o sea, pues qué onda, o sea, realmente sí está siguiendo a Dios, porque él ya cambió. Sí lo miro, o sea, yo creí que realmente no había cambiado. Y están esperando a lo mejor esa parte en que te equivoques, y cuando no la encuentran, pues no queda otra que mentir, que levantar algo que no es. Y esa fue la manera en la que, pues en la que metieron a Esteban en lo que vamos a platicar ahorita, que es... aquí viene lo bueno. Que es como que la parte, pues, entre triste y al final gloriosa, ¿no? Para Esteban. Que pues claramente antes de cualquier cosa, lo importante que es, hace rato creo que mencionabas
o si no, lo menciono yo, ¿no? Lo importante que es no perder la oportunidad de que, pues Esteban era un hombre lleno de la presencia de Dios y no le daba importancia a ese tipo de cosas, porque bien Esteban pudo decir, eso no es cierto. O sea, yo no dije nada de eso, compruébamelo. Pudo haber dicho infinidad de cosas, pero prefirió usar el tiempo, el poquito tiempo que le dieron después de eso, para predicarles, como quien diría. O sea, no perdió la oportunidad. No es como que dijo, me voy a defender, ¿no? A ver, todos me están prestando atención ahorita porque aquí hay un problema y ahorita todos están prestando atención, aquí mero. Y él decidió predicarles y hablarles. ¿Y de qué manera? Porque prácticamente les contó toda la historia desde principio hasta donde estaban ellos. Y les habló de una manera fuerte. No les endulzó ahí los hotcakes con miel, ¿no? O sea, les dijo las verdades tal cual. Y aquí es algo importante que yo quiero pues resaltar, que muchas veces en estos tiempos con los jóvenes, en especial, digo, yo hablando en esa parte, con los jóvenes, cuando les hablamos, cuando les decimos algo, tratamos de endulzar las cosas para que no se les hiera su corazoncito, para que no se nos vayan los jóvenes para aquí y allá. Y entonces comenzamos a no sé si decir maleducar o mal formar, ¿no? O sea, haciéndolos creer que en el evangelio, que siguiendo a Cristo, todo va a ser color de rosa y que van a ir caminando por la vida así en un jardín de rosas, como dice la canción. Y la verdad es que Esteban no perdió el tiempo y dijo, si va a ser mi última predicación, les voy a hablar con la verdad. Y ustedes han rechazado lo que tanto habían querido. Y o sea, entonces lo que quiero decir es que no tratemos de endulzar las palabras que Dios le quiere decir al pueblo, que Dios le quiere decir a las personas. Si tienes algo para decir, díselo tal cual, no trates porque no sabes si es la última vez que le vas a hablar a esa persona. Y a lo mejor lo que Dios te dice, que tú le digas a esa persona, aunque suene fuerte, es lo que necesitas escuchar. Y si tú tratas de endulzarle el oído y decirle algo bonito para que no se sienta mal, quizá perdiste una oportunidad de rescatar un alma para Cristo o de ayudarle a esa persona a salir de una situación, de una depresión o de lo que tú quieras. Y pues eso es lo que yo quería decir importante en esa parte de Esteban, o sea, cómo decidió no defenderse, sino comenzar a predicarles a las personas. ¿Y de qué manera les predicó? Vaya que predicó. ¿De qué manera les predicó? ¿Y de ahí qué sucedió? Algo que a mí me sorprende de esta predicación que hace Esteban, de cómo aprovecha el tiempo, es que les habla de una verdad que aparentemente ellos conocían, porque les habla de la ley, que es algo en lo que se supone que ellos son maestros de maestros, o sea, son expertos, es su pan de cada día y eso es lo que ellos dominan. Y cuando va terminando este sermón que les da Esteban, dice que crujían los dientes porque no les gustó lo que les decía. O sea, porque entendieron cosas diferentes, o sea, se les abrió el panorama de una verdad que ellos creían que conocían, pero que de la manera en la que Esteban la habló, hubo algo que les molestó. ¿Y por qué no les molestó antes? Y sí, o sea, creo ahí que hubo que pudieron entender las cosas. Una de las cosas que me impresiona a mí de la historia de Esteban es que él demuestra de una vez y por todas que sabe de lo que está hablando, ¿sabes? Que era verdad que él había decidido, a lo que él había decidido dedicar su vida, que no era nomás como que palabrería, ¿sabes? Que era de veras, pues, que Esteban conocía de lo que estaba hablando, que Esteban conocía la verdad a la que él había entregado su vida. Y deja claro por qué se dice de Esteban lo que se dice y por qué Esteban fue elogiado
sobre los otros 6, ¿no? Y fue escogido junto con ellos. Aprovechar el tiempo que tenemos para hablar de una realidad que conocemos. Decías, no endulzar el oído. No tenemos que endulzarlo, y aparte, a veces cuando endulzamos el oído, ¿cómo dijiste? Los hotcakes con miel. Los hotcakes con miel. Cuando hacemos eso, viene la gente a Cristo y resulta que no es el Dios que tú predicaste. Y pues no es contra ti, es contra Dios, porque ellos creyeron conocer por tu boca un Dios completamente diferente al que se encontraron, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros hacer bien nuestro trabajo, ser completamente bíblicos y ser reales con quién es Dios. ¿Qué pasó después del sermón que da Esteban? Esteban sabe lo que va y él aprovecha el tiempo y dice, bueno, si aquí yo voy a cambiar la historia de alguien, que así sea, ¿no? Y lo que a mí me sorprende, y a lo mejor tenías otra cosa ahí, pero yo ya me quiero ir para allá. No, dale. Y que es algo de lo que a mí me atrapa de la historia de Esteban. Aparte de todo lo que dice, ¿no? Pero eso es mucho. Es que él habla lo que habla y sabe que no ganó, ¿sabes? Que humanamente no ganó, o sea, él sabe que va a morir. Pero inmediatamente, pues ya vio que ganó. ¿Sí me explico? O sea, aquí perdió, porque pues, lo van a matar. Lo van a matar. Pero él ya está viendo a dónde va, entonces ya ganó. Por algo lo que a mí me sorprende y que por eso te decía, siento que Eliseo y Esteban, ahí van. Es que dice que ahí estaba Pablo. Saulo, sí. Ahí es justo donde... que en ese entonces pues Saulo, ¿no? Ajá, en ese entonces era Saulo. Pero ahí está. Y está viendo a un joven que le dan la oportunidad de defenderse y todavía lo regaña, pues. Todavía les da con su sermón la oportunidad de que agarren el rollo. Todavía intenta hacer algo por ellos, ¿sabes? Porque no se está defendiendo. Pero Esteban lo hace, y yo creo, porque la Biblia no lo dice, pero yo creo que en el corazón de Esteban estaba, si mi vida va a servir para que alguien conozca la verdad, vale la pena. Y ahí estaba Saulo. Y entonces, a lo largo de la vida de Saulo, tú puedes ver que la historia de Esteban impactó su vida. La Biblia no lo dice, pero yo lo creo. Porque Saulo aprendió de Esteban. O sea, toda la vida de Pablo, de Pablo tenemos tantas frases que usamos mucho en la iglesia, y para mí el vivir es Cristo y el morir. Y el morir es ganancia, y todo lo tengo por basura. O sea, ¿sabes? Muchas frases que usamos. Pero creo fielmente que si Pablo no hubiera visto esta reacción de Esteban, las cosas hubieran sido un poco diferentes, ¿sabes? Porque el inicio de Pablo fue viendo al muchacho del que se dice que él consentía en su muerte. Sí, ajá. Él consentía en la muerte de Esteban y él estaba ahí y él vio que Esteban no se rajó, que no se echó para atrás, que siguió fiel a lo suyo, que murió de una manera horrible. Y ahí estaba Saulo. Y dice que sus ropas fueron puestas a los pies de Saulo. Entiendo que Saulo no caminó con Esteban,
que Esteban no lo anduvo preparando, lo que hablábamos al principio. Pero Esteban lo preparó. En ese sermón que le dio, en eso que Saulo pudo ver de Esteban, fue preparado para lo que había de ser en su vida. Y pues Esteban le pasó la estafeta, ¿sabes? O sea, sus vestiduras fueron puestas ahí. Sí, es tal cual lo usaban antes, ¿no? Se le ponía el manto y vas. Tal cual puede ser visto así, de que, ¿sabes qué? Yo ya acabé aquí y lo hermoso es que, pues como dices, o sea, cuando Esteban pasó eso, no es que él haya reprochado y, Señor, ¿por qué eres malo conmigo? O sea, ¿por qué permites que estas personas me apedreen? O sea, tú tienes el poder para que esto no suceda, pero Esteban pues decide guardar silencio en ese momento, a pesar de lo que estaba pasando. Y lo bonito aquí, como dices, es que la Biblia menciona de que sí, ahí estaba Saulo, que en ese entonces era Saulo y después lo conocemos como Pablo, y estaba ahí, en ese momento, cuando un joven que a lo mejor Saulo, sabiendo que lo que dijeron sobre él es mentira, que fue un falso testimonio y o sea, él no tendría por qué estar en la situación en la que estaba. Ahí estaba Saulo viendo. Y es que si lo traigo a ahorita, a estos tiempos, yo entiendo que muchas veces es difícil que pasamos algunas situaciones y situaciones de lo que sea, tienes algún problema de enfermedad, vamos a decirlo así. Yo tengo alguna enfermedad y a veces tendemos a decir, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar a mí por esto? O sea, en vez de ¿sabes qué, Señor? O sea, yo confío plenamente en ti. Por eso dicen que los cristianos estamos locos, porque creemos cosas que nadie, yo es lo que digo, o sea, creemos cosas que nadie puede creer que van a pasar. Que si yo tengo una enfermedad, yo creo que Dios puede sanarme. Si Él quiere, Amén. Lo puede hacer. Si Él quiere, Dios puede sanarme. Si Dios quiere, puede hacer muchas cosas. Y tenemos que entender esto, las personas, a nosotros, a todos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, hay muchas personas que te observan, que están observando cómo es que pasas esa situación. Uh-huh. Es decir, cómo es que el Colin, o cómo es que Carlitos, vamos a decir, cómo es que Carlitos tiene esta enfermedad, le está yendo mal con el dinero, su familia lo rechaza. ¿Cómo es posible que este chamaco o este varón o la edad que quieras que tenga Carlitos, cómo es posible que todavía ese joven, cada que lo mire, venga y me diga, Dios es bueno? ¿Cómo es posible que pueda hacer eso? La gente te ve, así como Saulo en ese momento estaba mirando a Esteban y estaba mirándolo cuando les dijo, ¿sabes qué, padre? No les tomes en cuenta a ellos lo que están haciendo. ¿Cómo vivió Saulo eso? ¿Te imaginas ver que Esteban, después de ser apedrado injustamente, porque no debería de haber sido así, en lo humano, obviamente? Saulo, viendo eso, que sin ninguna culpa Esteban estaba siendo apedrado y aún así no guardó ningún rencor y dijo, Señor, pues a ti te los encargo, la venganza es tuya o algo así. Lejos de eso dice, ¿sabes qué, Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y wow, me quedo yo. Entonces, guardemos, yo se los digo a ustedes como hijos de Dios, cuando llegue una situación difícil a tu vida, obviamente a veces nos podemos entristecer y todo, pero piensa que quizá esa situación que viene, que está en tu vida o que estás pasando, en un futuro o en ese momento que las personas te ven, piensa que tu vida va a ser de bendición para otros. La situación que estés pasando va a ser de bendición para alguien más. Y en su momento
va a ser de bendición para ti también. Entonces, siempre hay que pensar eso. Siempre, todas las cosas obran a bien. Dice su palabra para los que le aman. Y pues, estoy de acuerdo contigo en ese punto. O sea, se puede decir que Esteban preparó a Saulo. Él estuvo ahí, le enseñó lo que es morir por Cristo. Que tiempo después, Pablo estaría muy seguro que su vida iba a ser para Cristo y que si él iba a morir haciendo lo que le gustaba, que era hablar de Cristo. Ay, ay, ay. Y aún en nuestros peores momentos, porque estamos de acuerdo que podía ser del peor momento, ¿no? Para Esteban. Así es. Pero también dice la palabra que estando ahí, ya apedreado y todo, sí que Esteban pudo ver los cielos abiertos. Así es. En medio de la tempestad, en medio de la violencia, en medio del problemón en el que estaba metido, Esteban pudo ver los cielos abiertos. Wow. Yo me quedo, cada que leo eso, sí me quedo así de que, wow, no puedo creer. Y pues, ¿qué te digo? O sea, ¿qué te lleva a pensar a ti eso? Es que, o sea, Esteban voltea y mira y les dice lo que está viendo, ¿sabes? Y todavía eso hace que se enojen más. Pero yo quiero llevarlo a hoy. Cuando tú y yo aprendemos a navegar esta vida, sabiendo que la neta estamos de paso y que nuestra misión es allá, o sea, que nuestra misión es lograr tener una vida eterna con Cristo, las cosas y el panorama empiezan a cambiar. Creo firmemente que Esteban, el tiempo que estaba caminando, o sea, él lo estaba caminando ya con su vista puesta y con su objetivo y con su meta, ¿no? Creo que, y una de las cosas por las que me gusta también este pasaje, es porque cuando he estado en mis peores temporadas, cuando he estado en crisis en las que, ¿qué pasó? Nada, todo bien. En las que de verdad siento que ya no puedo más y que, híjoles, o sea, como que o me llevas o qué rollo porque siento que ya no puedo. Creo que Dios es tan bueno como lo es conmigo. Creo que todos hemos vivido y si no lo has vivido, claro que pronto puedes vivir. No te declaro una mala temporada, pero que cuando atravieses por una mala temporada y estés en este punto, que tú puedas, o sea, que tus ojos sean abiertos a ver cuál es tu esperanza de vida y cuál es la meta que tú estás buscando. Esteban, en el peor momento de su vida, en el momento más crucial, o sea, porque yo lo he pensado, o sea, Señor, ¿para qué le das ese momento a Esteban? Si él ya está a segundos de vivirlo, pues. O sea, si ya iba para allá, ¿por qué lo dejas verlo antes, sabes? Y creo, porque la Biblia no lo dice, Sí. que tal vez en ese momento Esteban estaba a punto de tirar la toalla y decir renegar, o decir pensar en su corazón, ay, o sea, ya la siento cerquita. Entonces, es cuando puede ver y todavía que le es para él refrigerio y esperanza para seguir aguantando los segunditos que le faltan, le es de bendición y de impacto a los que lo están escuchando. Que se enojaron, sí se enojaron, pero es que ahí estaba Saulo, pues, ¿sí explico? Y la Biblia solo habla de Saulo, pero yo quiero creer que hubo muchísimos más que también fueron impactados con la vida de Esteban. No sé cómo está el tiempo y no sé qué punto quieres tocar, pero ahorita que decías, quiero que algo que a mí y que me gustaría que entendamos todos y que Dios nos lo revele cada día,
Es que como hijos de Dios, como cristianos, como cuerpo de Cristo, tenemos que entender que es cierto que la gente nos está observando todo el tiempo. Que es cierto que hay gente que nada más está esperando que la riegues para decir, ¿y eso que es cristiano? Sí, sí es cierto. Pero es que tú fuiste el que tomó una decisión de ser diferente, ¿sabes? De ser un hijo de Dios, de ser cristiano, de ser aleluya, de meterte a la iglesia, lo que quieras. Y tiene que dejar de ser para nosotros los hijos de Dios una preocupación que la gente te esté observando o que la gente esté mirando o que la gente te esté criticando. Sé que es difícil, sí, sé que es difícil. Sé que a veces duele lo que digan de ti, sí, sí es cierto, pero pues es justo que te estén viendo porque te tienen que estar observando, porque tú eres el que tiene que marcar algo diferente de impacto para sus vidas. Si las personas no te están observando y tú empiezas a modelar a Cristo, pero nadie te está observando, ¿cómo es que las personas van a ser atraídas a Cristo a través de tu vida? ¿Sí me explico? O sea, la gente te tiene que estar viendo para que puedan ver el cambio en ti. El problema es que nos están observando y nosotros, lejos de modelar a Cristo, estamos modelando otras cosas. Por eso son en contra de nosotros, por eso es que te afecta, por eso es que así, porque tú y yo, al contrario de Esteban, de estar seguros de que no la regamos, que no estamos haciendo las cosas mal, sino que al contrario todo está bien, nos empezamos a querer defender porque sabemos que algo estamos haciendo mal. A lo mejor este punto no tiene nada que ver, pero dejemos de preocuparnos porque la gente nos observa o porque la gente está esperando que fallemos o porque, al contrario, aprovecha que tienes gente que tiene su mirada puesta en ti para modelar de la manera correcta y que tu puro testimonio, que era uno de los requisitos en Esteban, haga que las personas se acerquen a Cristo. Que como decía José Luis, o sea, que en tus momentos la gente pues se da cuenta cuando tú estás pasando un momento difícil. Y que, qué rollo que, como que ahora sí es cristiano, o sea, que provoques más estos comentarios de, como que sí se la ando creyendo, lejos de que provoques comentarios de, y eso que es cristiano. Otra vez, ¿sabes? eso es cristiano. Porque eso depende de nosotros. De nosotros depende que las personas exalten a Dios o hablen mal de Dios. Porque no, como decía el pastor hoy, cuando tú ya eres cristiano, cuando el nombre de Jesús es sobre tu vida, cuando hablan mal de ti, están hablando mal de Él. Y pues eso sí nos corresponde a nosotros. Somos, y esto va para todos, y tal cual lo dices, creo que se podría decir así, somos embajadores del reino de Dios. Dios nos da autoridad y nos da poder para hablar ciertas cosas. Entonces comportémonos como tal, porque nosotros hablamos por la gracia de Dios, hablamos por parte de Dios, por así decirlo. Entonces hablemos lo que Dios dice, vivamos como Dios dice que tenemos que vivir, seamos esos embajadores que tenemos que ser en esta tierra para que las personas vean a través de ti a Dios. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es un excelente punto de vista. Seamos embajadores del reino, por favor. Como Esteban. Porque Esteban, si lo ves así, Esteban fue un excelente embajador del reino. Entonces, pues hemos visto, ¿no? A lo largo de toda esta plática que según pensamos que iba a ser más corta, mira. Porque por lo mismo que decíamos, o sea, Esteban no es una gran historia, o sea, no es como que tenga un libro especialmente para él, pero eso no es lo importante, o sea, lo importante a lo mejor no es toda tu trayectoria, es la enseñanza que captas en la vida de Esteban, o sea, todo lo que muestra cómo es que tiene que vivir una persona dentro del evangelio, ¿no? Por así decirlo. Y pensaba decir otra cosa, pero porque esto me trae muchas cosas, o sea, el cómo, yo ahorita dije, no, en tu peor estación, en tu peor momento, los cielos se abren, en tu peor momento Dios aparece.
y lo voy a decir así rápido y les voy a poner el texto por ahí porque lo tengo que buscar para decirles exactamente cuál es, pero dice esta persona, en el año en el que murió Urias, vi yo al Señor. Urias era un rey y en aquel entonces la muerte de un rey era, el pueblo quedaba sin protección, el pueblo quedaba sin guianza, no se sabía qué hacer. Era el peor momento en ese entonces para esas personas. Pero esta persona que está hablando dice, en ese momento vi yo al Señor. En el peor momento que el pueblo pudiera pasar, ahí estaba Dios. En tu peor momento, joven, adulto, mujer, niño, lo que sea, de edades, lo que sea. En tu peor momento, cual sea la situación que creas que sea, para algunos puede ser menos, para algunos puede ser más. En tu peor momento, créelo, que Dios ahí está. Sí. A lo mejor tú lo veas o no lo veas, pero Dios ahí está. En el peor momento de tu vida, y por experiencia te lo digo, ahí está Dios. No pienses para nada que Dios nos respalda cuando lo necesitamos. Y eso es lo que quería decir yo del punto anterior. Y pues cerramos esto dejando claro los puntos en los que podemos aprender, ¿no? O quieres darme tú una conclusión primero de qué enseñanza, después de todo lo que hablamos, te llevas tú de Esteban o tienes tú de Esteban. De Esteban yo tengo la enseñanza de lo que es realmente modelar una vida cristiana, ¿sabes? O sea, lo que es de verdad ser coherente con lo que crees, lo que hablas y lo que haces, que todo vaya conectado. Pero sobre todo de la vida de Esteban, mira, si tú, la vida es, o sea, lo que estamos, todo lo que hablamos es nada más en 3 capítulos de la Biblia. Es todo. Y hablamos un montón y hay mucho más que hablar. Y si en tu iglesia dedicaran un estudio a la vida de Esteban, yo creo que sería tan fácil 3 meses hablando de Esteban cada domingo, si no es que más, ¿sabes? Entonces yo de lo que más me impresiona de la vida de Esteban es cómo este hombre en tan poco tiempo, porque la Biblia son 3 capítulos, pero deja ver que su tiempo de acción fue poco, ¿sabes? Pero en ese tiempo, Esteban destacó. Esteban, o sea, de tantos seguidores que había, solo fueron elegidos 7 más, y de esos otros 6 él resaltó. Pero mi punto es, lo que rescato yo de Esteban es que como hijos de Dios tenemos que aprender a que nuestra boca vaya de acuerdo a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras manos, o sea, a lo que hacemos, porque los demás nos están observando. Y que cada momento nosotros lo tenemos que aprovechar porque no sabes qué tan larga o qué tan corta va a ser tu vida en la tierra, pero también en el reino. ¿Sabes? No sabes cuánto tiempo, lo que hablábamos al principio, no sabes cuánto tiempo Dios te va a permitir estar en el lugar en el que estás. No sabes cuánto tiempo Dios te va a permitir poder predicarle a los demás y que los demás te escuchen, poder ser un líder, lo que tú quieras. No sabes si mañana ya va, ¿sabes? No lo sabes. Pero tienes que aprovechar cada momento. O sea, Esteban, creo yo, estoy segura que hubo muchas otras oportunidades en su vida en la que fue de impacto con las demás personas, con el mismo pueblo. Pero en esta que destaca y que por eso está escrita, aparte pues que porque murió entregando su vida, ¿sabes? Pero el tiempo que tuvo lo aprovechó. O sea, no gastó el tiempo, no aprovechó cada segundo, cada momento para ser fiel a lo que creía, para ser fiel a Dios y para impactar a los demás.
Si algo yo puedo rescatar de Esteban es eso. Tenemos que aprender a caminar cada día de nuestra vida, aprovechando el tiempo y siendo que nuestra vida sea no tanto lo que hagas, no tanto lo que digas, sino lo que tú eres. Que el que te vea pueda darse cuenta de quién es Cristo, de quién es el Dios al que tú modelas. Que tu vida de sí sola hable de Cristo y que seas un embajador del reino de Dios. Que tu vida sea, que nuestra vida sea una vida que haga que el reino avance, que el reino crezca. A mí la vida de Esteban me gusta porque, pues este brother extendió el reino, ¿sabes? O sea, a partir de su vida, para mí es imposible. La Biblia no lo dice, pero yo creo que así es. Para mí la vida de Esteban es un parteaguas a la vida de Saulo, que pues después lo conocemos como Pablo. Y la vida de Pablo es un parteaguas para que tú y yo estemos aquí. Así es. La verdad, o sea, no hay iglesia en la que no se predique de Pablo una vez al mes de pérdida. ¿Sabes? O sea, porque hay mucho que hablar y que rescatar de la vida de Pablo. Pero todo comenzó con Esteban. Para que Pablo fuera impactado. Es Dios, sí, sí es Dios, no le estoy quitando mérito a Dios, es Dios. Fue el Espíritu Santo el que lo hizo con Pablo, sí. Fue un encuentro directo, sí, sí fue. Pero es que a Pablo ya lo había impactado la vida de Esteban. La Biblia no lo dice, pero yo estoy segura. Entonces, la vida de Esteban, aparentemente en ese momento, no fue de mucho impacto, ¿sabes? No fue como que en ese momento muchos se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo. No, no fue así. Pero su acto desencadenó que tú y yo hoy estemos haciendo eso. Entonces, eso es lo que, o sea, ya, porque. Pues mi conclusión, yo voy a ser corto, porque digo, cuando leía y buscaba sobre él, pues llegué a esa conclusión que para mí es, si algo aprendí de Esteban es, así lo apunté, tu accionar va a respaldar lo que tú hablas. Yeah. Como tú te comportes afuera, como tú te comportes ante muchas situaciones, ante las personas que no conocen de Dios, como tú seas allá, va a respaldar lo que tú hablas. Si es una persona que no se comporta como un hijo de Dios y quieres hablar como un hijo de Dios, las mismas personas se van a encargar de decirte, tú no eres tú no predicas con el ejemplo como lo dicen. Uh-huh. Otra de las cosas que tengo que decir de Esteban y hasta de Pablo, ahorita que lo mencionas, es que Esteban no era un apóstol. Pablo tampoco lo fue. No tenían un llamado como tal de decir, Esteban el apóstol, Pablo el apóstol. No tenían a lo mejor una plataforma así, pero tenían el Espíritu Santo, tenían la presencia de Dios y de qué manera la tenían. Y eso fue suficiente para que marcaran generaciones, para que hoy en día estemos hablando de ellos. Es bueno que queramos, sí que queramos crecer en el reino de Dios y todo eso, pero tampoco anheles, no anheles tanto yo quiero ser un super predicador y todo eso. Porque Esteban era un servidor. Así es. Entonces, una vida fiel a Dios puede impactar a mucha gente sin ser un súper reconocido. O sea, una vida en fidelidad a Dios va a impactar a muchas personas, tenlo por seguro. No necesitas que te super llamen el super predicador, alguien la super predicadora, Jandis. Es que sabes algo que no sé ni siquiera si decirlo. Si me arrepiento, lo vas a borrar. Lo cortamos. Pero es algo aquí. Los predicadores famosos, de renombre, no digo que está mal, porque sé que Dios tiene personas a las que escoge y que catapulta y que a lo mejor tú mañana vas a estar ahí, sí.
Pero cuando Dios te pone en ese lugar, normalmente tú a los que impactas es a los de la iglesia, ¿sabes? Normalmente lo que tú haces es volver a que se active la iglesia porque la iglesia rápido se apaga. Pero cuando tú lo único que quieres es que el reino crezca y cuando, como dices, eres un hijo de Dios fiel, que estás ahí, que das un buen testimonio, que das un buen ejemplo, sí que sales a predicar a las calles, sí que compartes con los demás, pero que todo tu propósito es que Cristo sea conocido y que el reino avance. Ahí es cuando en realidad nosotros estamos predicando a quienes es necesario Estamos viviendo el predicar, evangelio. a los que no conocen de Cristo, a los que necesitan acercarse, a los que... Entonces, es mucho más importante que nuestro interés genuino sea ser unos hijos fieles de Dios y que nuestra vida modele a Cristo. Eso debe ser nuestro objetivo. Que los demás conozcan la belleza de Cristo, que los demás puedan vivir esos momentos que tú y yo hemos vivido, de tus peores momentos, saber que Dios está ahí contigo. No, nuestro anhelo debe ser ir a las naciones y predicar y ser la cantante más famosa y ser el grupo. No, 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 no. O sea, eso, ¿qué? ¿De qué te sirve, pues? Lo importante, lo que realmente hace que el reino avance, que ese debería ser nuestra motivación, nuestro anhelo, es que tú modeles a Cristo y que los demás quieran escuchar lo que tú vas a hablar porque tu vida es algo diferente. Eso es lo que realmente importa para mí y creo que en realidad eso es lo que importa, ¿sabes? Así es, una vida de fidelidad a Dios, una vida que impacte. Entonces, estas son nuestras conclusiones de lo que pudimos hablar de Esteban. De verdad espero que algo de toda esta plática de la vida de Esteban sea de bendición para alguno de ustedes y pues les animo a que, así como Esteban, hay muchísimos otros personajes que son de bendición para nosotros como hijos de Dios, que te pueden animar. Entonces te animo a que busquemos de Dios en la Escritura, que leamos, en que empecemos a buscar y pues a que vivamos una vida de fidelidad a Dios y que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón, como lo dijimos al principio, que lo hagamos haciéndolo como lo que es un servicio para Dios y hacerlo de la mejor manera posible. Y pues nada más que agregar, ¿no? No, ya. Nada más que agregar. Entonces, pues muchas gracias por mirar este capítulo, el que lo miró completo y llegó hasta el final y el que le adelantó también. Gracias por mirar el primer capítulo de Hablemos de este proyecto que sé que es de parte de Dios. Y pues nos vemos ahí en el segundo capítulo. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Hay que hacer muchos recortes.